Politécnico Nacional. Agradecemos mucho que estés con nosotros, es un punto importante para Marcelino y para nosotros mismos, la licenciatura en Matemática Educativa. El doctor Flavio Vigueras Gómez, que está con nosotros, coordinador de la licenciatura, el doctor Nehemías Moreno Martínez, director de la tesis y responsable del avance sustancial y rápido que tuvo Marcelino en la conclusión de su trabajo, y a sus órdenes Rita Angulo, también sinodal del examen. Vamos a proceder a la presentación del examen de Marcelino durante aproximadamente media hora, 40 minutos, y posteriormente a la sesión de preguntas de cada uno de los sinodales. Una vez que se hubieran agotado las respuestas a estas preguntas, les pediríamos que salieran de la sala para poder hacer la deliberación y finalmente el resultado. Muchas gracias. Pues buenas tardes, mi nombre es Marcelino. Primero que nada quisiera agradecerles a los que hicieron lo posible por estar conmigo en este examen. Este examen será una exposición del trabajo de investigación que se realizó para obtener el grado de licenciado en Matemática Educativa, bajo la asesoría del doctor Nehemías Moreno, como ya lo comentó la doctora. El título del trabajo de investigación lo hemos decidido llamar una aproximación socioepistemológica al teorema de Pitágoras. El trabajo de investigación se realizó apoyado en una teoría propia de la matemática educativa, como es la socioepistemología. En el libro de la teoría socioepistemológica, Natural 2013, por ahí distingue claramente 3 tipos de matemática. Siempre cuando inicio con esta exposición me gusta aclarar para definir el enfoque hacia dónde va orientado nuestro trabajo. En este libro distingue de matemática escolar y matemática educativa. ¿Qué se entiende por matemática? La matemática es aquella que posee el saber erudito lleno de axiomas, demostraciones. La matemática escolar es aquella que vemos en la escuela, que ha sido adaptada de la primera para que sea amena a los estudiantes. Y por último, la matemática educativa, la cual es una disciplina que estudia fenómenos didácticos ligados a la construcción del conocimiento. Desde la matemática educativa, la perspectiva hacia la matemática escolar, pues nos dice que la matemática escolar requiere de un estudio histórico del conocimiento matemático a ser enseñado en la matemática escolar. Es por ello que nuestro enfoque está en la matemática educativa. No se intenta demostrar un teorema, sino tratar de que el alumno resignifique lo que el teorema quiere decir. Es por ello que se hizo una revisión histórica acerca del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, como se llamó después de estas fechas, pero hacia 1600 a.C. ya se tenían indicios de la relación del triángulo rectángulo. Por ejemplo, tenemos la plantilla de Princeton, Babilonia de 1600, la cual se tiene en Columbia actualmente, y ya se encuentran lo que después serían las ternas pitagóricas. ¿Qué es la primera imagen? También se tienen vestigios en Egipto de la relación del triángulo rectángulo, lo que después vendría siendo el teorema de Pitágoras, hacia 2000 a.C. Aquí en Egipto el triángulo rectángulo tuvo un valor, aparte de lo matemático, pues muy religioso, algo simbólico, algo muy importante para los egipcios. También se tienen indicios de que en la India también se trabajó con esta relación del triángulo rectángulo, lo utilizaban para delimitar las fronteras, como lo es en la tercera imagen. Lo que me llamó la atención, ¿sí tiene puntos? Perfecto. Sí, los dos. Como lo es, la imagen que tenemos aquí es una imagen que tenemos de un documento que sacó de la India, 500 a.C., y lo utilizaban la relación del triángulo rectángulo para delimitar las fronteras, delimitar los terrenos. Algo que me llamó mucho la atención es que en China, 250 a.C., se tienen los vestigios de las primeras demostraciones del teorema de Pitágoras. Y algo relevante, porque todos tenemos la creencia, nos hace saber que aparece con Pitágoras, o sea, 600 después de Cristo. Después viene lo que vienen siendo las demostraciones formales. La primera de la que se tiene registro es 600 a.C. de Pitágoras. Él trabajó con bisecciones en un cuadrado. Después encontramos la demostración también en los elementos de Euclides, encontramos la demostración también de Bhaskara,
Y algo sorprendente que se encontró en ese estudio histórico es que Leonardo da Vinci también realizó una demostración del teorema de Pitágoras. En la red podemos encontrar incluso manuales con más de 250 demostraciones del teorema de Pitágoras, geométricas, aritméticas y gráficas. Un montón de demostraciones. Metiéndonos un poco a lo que viene siendo el trabajo de investigación, se realizó también un análisis de cómo se realiza la enseñanza del teorema de Pitágoras en la secundaria y en bachillerato. El teorema de Pitágoras en bachillerato y en secundaria es enseñado mediante dos formas. Mediante prueba empírico-inductivo. ¿Qué significa esto? Que se enseña el teorema de Pitágoras como a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. Se le da al alumno un caso particular, por decir la terna pitagórica 3, 4, como resultado obtendríamos 5. O sea, se hace una prueba a partir de un caso particular y luego se generaliza. Es un tipo de enseñanza del teorema de Pitágoras, una prueba tipo empírico-inductivo. También se tienen pruebas de deductivo informal mediante la de Euclides y Bhaskara, que es la que se utiliza mucho en los libros de texto, y esto es a través de representaciones gráficas. Se puede llamar como tipo material concreto, papiroflexia, es lo que entra aquí en pruebas deductivo informales. Para esto se utilizan argumentos informales por parte del docente y por parte de los estudiantes para tratar de dar la demostración del teorema. También se hizo una revisión de antecedentes de trabajos de investigación acerca del teorema de Pitágoras. Aquí solo menciono 3, por lo extenso de los trabajos que se investigaron. No se agotaron todas las instancias, dado que es muy grande los trabajos acerca del teorema de Pitágoras, pero cuando nos dimos cuenta de que existía una relación muy fuerte, que seguían dos orientaciones, decidimos parar. Por ejemplo, en los trabajos de investigación que existen, por ejemplo el de Vargas, apoyado en un modelo de los Banguel, mediante diseños de una estrategia metodológica y con el uso de GeoGebra, enseña lo que es el teorema de Pitágoras. Arenas 2015 propone la enseñanza del teorema de Pitágoras mediante el uso de applets. Este está muy interesante, es de Monterrey. Osorio emplea por otro lado material concreto, o sea con papelito recortando, y llega a la demostración del teorema de Pitágoras. Así como vemos esos trabajos, identificamos que el teorema de Pitágoras ha sido investigado mediante dos orientaciones. La primera, la prueba del teorema de Pitágoras mediante las TICs. Utilizan programas, applets, para enseñar el teorema. Por otro lado, existen pruebas del teorema de Pitágoras con material concreto. ¿Qué es material concreto? Pues volvemos a lo mismo, papiroflexia, papel, o sea, material lúdico. Por otro lado, hicimos un tratamiento del teorema de Pitágoras, de cómo se le daba el tratamiento en los libros. Y en los libros nos damos cuenta que comúnmente presentan el triángulo rectángulo, dan la definición y volvemos a que dicen directamente: el teorema de Pitágoras es a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. Y luego voy a poner un ejemplo. Si nos damos cuenta, este vendría siendo la prueba empírico-inductivo. Toman un caso particular, 3, 4, lo realizan y se apoyan en una prueba de tipo deductivo informal, utilizando gráficos, y es la forma en cómo le dan tratamiento al teorema de Pitágoras. Esto ya en secundaria. En el libro para el maestro de Barrientos y Espinosa, 2008, pasa un caso similar. Se enseña el triángulo. Primero aquí se les pide que identifiquen los triángulos rectángulos, y luego que tomen las medidas de los triángulos rectángulos, identifiquen los triángulos rectángulos de esta página. Cuando ya los hayan identificado, se les pide que vacíen los datos aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Por último, se les pide que respondan a esta serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué relación observan entre los resultados obtenidos a partir de las medidas? Esto es a lo que nos referimos con una prueba deductiva informal, porque dan argumentos informales, basados en los gráficos, pero se lo dejan a consideración del estudiante. ¿Por qué es importante Pitágoras en la educación media y superior? ¿Por qué es importante el estudio del teorema de Pitágoras? Y no tanto el teorema de Pitágoras, sino la relación que señala el teorema de Pitágoras, la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo. La del teorema de Pitágoras lo encontramos en el nivel medio superior, como la gran mayoría de nosotros lo sabemos. Lo encontramos en la asignatura de física, de trigonometría, en física para calcular la magnitud de un vector,
En trigonometría lo encontramos para las identidades pitagóricas. En el nivel superior lo podemos encontrar en el cálculo vectorial, cuando se quiere calcular la longitud de arco, cuando tiene una curva parametrizada. Y bueno, la relación implica mucho. No nada más el simple teorema de A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada. Todo lo anterior nos lleva a una problemática. Aquí nos atrevimos y pusimos en la problemática unas respuestas de una actividad que se puso más adelante. Nosotros identificamos la problemática de que los estudiantes no visualizan la relación que describe el teorema de Pitágoras mediante la fórmula A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada. Y aquí está una pregunta, donde les preguntan a ellos qué relación observan entre los resultados obtenidos. Todo esto, esas son preguntas finales de una actividad que propone el libro de texto. Entonces, es sorprendente que si el libro, no lo puedo regresar porque está muchas diapositivas atrás, el mismo texto te está diciendo que existe una relación en los lados del triángulo rectángulo. Ahí te lo está diciendo el texto. O sea, te estoy dando la respuesta a esta pregunta, que es tu reflexión. Resulta que cuando les aplican esta actividad, aquí están unas de las respuestas que pudimos obtener. El primer chico dice que no hay relación. El segundo dice no es lo mismo la primera que la segunda, refiriéndose a la columna de si C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Y acá otro alumno nos dice los A cuadrada más B cuadrada es parecido a C cuadrada, aunque no son iguales. ¿Ok? Esto debido a que el teorema siempre se ha presentado en la clase de matemáticas como un objeto acabado y con un sentido de operatividad matemática. Eso sí, lo saben operar. O sea, usted les pone los datos y ellos sacan el resultado, pero no lo pueden interpretar. Y se deja a un lado la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo, lo que en la investigación nosotros denotamos como relación pitagórica, RP. Esto conlleva a una falta de comprensión y significación del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se presenta mediante situaciones cotidianas, muchas veces ajenas al estudiante, o ficticias, ¿verdad? Que a lo mejor nunca podrán suceder. Y no son significativas, obvio, pues, para el estudiante. Partimos de dos hipótesis. La primera, los estudiantes presentan dificultades para comprender y significar el teorema de Pitágoras bajo una clase tradicional. Los alumnos no visualizan la relación que señala el teorema de Pitágoras. Por lo que, a través de una situación variacional diseñada en el contexto de la construcción de tolvas en pailería y adaptarla al ámbito educativo, los alumnos pueden resignificar la RP. Partimos de estas hipótesis. El objeto de estudio se centró en los mecanismos cognitivos que influyen y guían la construcción del conocimiento de la RP. Es a través del pensamiento variacional el cual permite a los estudiantes la resolución de problemas que involucran la construcción de tolvas para lograr un vaciado óptimo por gravedad, mediante la utilización de estrategias variacionales. Partimos también de tres preguntas de investigación. La primera, obvio, la del trabajo, ¿por qué los estudiantes presentan dificultades para la comprensión del teorema? La pregunta número dos, ¿cómo se llevan a cabo esos mecanismos cognitivos que guían a los estudiantes hacia una resignificación del RP? Y la pregunta 3, ¿qué características debe tener una situación variacional para promover el aprendizaje de la RP? El objeto de la investigación es proponer una socioepistemología para que los estudiantes del nivel básico, secundaria, que fue donde se desarrolló el trabajo, resignifiquen la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo, como hemos dicho, RP, como una aproximación para el teorema de Pitágoras. Esto mediante el diseño y aplicación de una situación variacional que le permita a los estudiantes la resolución de actividades mediante la utilización de estrategias variacionales. ¿En qué nos estamos fundamentando? Nos estamos apoyando, como le dije en un inicio, en el marco teórico de la socioepistemología, una teoría propia de la matemática educativa, que tiene sus inicios a los finales de los 80s, principios de los 90s, unos trabajos muy interesantes, uno de aquí del doctor Cantoral, presente, de Farfán, de Cordero, trabajos muy interesantes. Es el trabajo, el marco teórico de la socioepistemología, nos dice que es una rama de la epistemología que estudia la construcción social del conocimiento. Esto es lo interesante, que es de origen sistémico, permite tratar los fenómenos de producción y difusión del conocimiento desde una perspectiva múltiple, considera lo didáctico, lo social, lo cultural, lo epistemológico, lo cognitivo, todo esto para llegar a la construcción social del conocimiento. También estamos apoyados en el pensamiento variacional, el cual se encuentra presente en una situación variacional. La situación variacional pues, es una situación que tiene un conjunto de problemas que es resuelta a través de estrategias variacionales
que prácticamente pues lleva al sujeto a analizar y reflexionar sobre algún campo. Las estrategias variacionales son comparación, que permite establecer diferencias entre objetos; seriación, que permite encontrar relaciones o propiedades entre varios estados; predicción, para anticipar de manera local un comportamiento o estado o valor a partir del análisis de variación de estados previos; y por último la estimación, donde se proponen nuevos estados a corto plazo de manera global. La metodología pues es un estudio de tipo cualitativo. Desde esta perspectiva la idea es identificar aquellos factores que directa e indirectamente influyen en un fenómeno educativo. El interés está puesto en cómo los individuos construyen sus propios significados y cómo estos toman sentido en su interacción con el medio. Todo lo que está en la parte de atrás pues viene siendo la parte metodológica, la parte teórica. ¿Qué se hizo en el trabajo de investigación? Se realizó un estudio de la industria de la pailería. ¿Qué es la pailería? La pailería es una empresa que se dedica a la construcción de estructuras metálicas de enormes dimensiones. Para hacer corta la presentación, pues el Estadio de las Chivas está hecho con pailería, el Museo de Monterrey del Acero está hecho en pailería, el Telescopio Milimétrico de la Sierra Negra de Puebla está hecho en pailería, un domo que se encuentra en la Plaza Tangamanga, los que somos de San Luis, está hecho en pailería, y obvio en Pailería San Luis, aunque no lo crean. El Estadio de las Chivas estuvo hecho por Pailería San Luis, una empresa de San Luis Potosí. Es lo que más me duele porque yo le voy a la América. Entonces, han hecho trabajos muy impresionantes. Pues el telescopio milimétrico, el que se encuentra en Puebla, está hecho en la estructura, está hecha en Pailería San Luis. ¿Qué es lo interesante de la industria? Que en la industria de la pailería se encuentra el pailero. Si nosotros organizáramos una estructura interna del personal, el pailero es el que ocupa el último nivel. El pailero es el que se encarga de hacer todo esto. Suelda, porque me regañaron y me dijeron que la forma de decir soldar no es correcta, es sueldar. Entonces, aquí ellos sueldan, cortan, trazan. Y lo interesante es que no tienen primaria. Los mejores paileros no tienen primaria. Entonces, ¿cómo es que realizan todo eso y no saben matemáticas? Porque yo les hice la pregunta, ¿sabes que utilizas matemáticas? Y no, se alejó de mí. Entonces ellos utilizan muchas matemáticas. Estas imágenes que tengo aquí pues es para ejemplificar el impacto directo que tiene la pailería en nuestras vidas, en la automotriz, en los cementeros, en los granos, en el agua, en los granos de maíz para el almacenamiento. Estuve trabajando un mes en pailería, me fui de trabajador, me apoyaron en eso, en Pailería San Luis. Estudié varias prácticas y esto es lo que se hace. Llega el ingeniero, es el que realiza este plano. En AutoCAD utilizan programas para hacer planos y se lo entregan al pailero. Estas dos personas que están aquí fueron mis maestros. Entonces les entregan el plano y no les dicen nada. El plano, para empezar, está en francés, entonces algo deben de saber de francés ellos para interpretar las medidas. Es sorprendente. Entonces, cuando entregué este plano, decidí poner esto, no todas las prácticas, porque me llamó la atención este trazo que realizan ellos. En cuanto al ingeniero le pasa al pailero el plano, él lo primero que hace es trazar estas líneas. Para nosotros esto es el plano cartesiano, ¿no? Y entonces le digo, oye, ¿para qué trazas esto? Dice, es que primero yo voy a hacer esta pieza, la voy a trabajar por partes. Ok, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Matemáticas. Entonces dice, yo con estas líneas que tengo aquí, yo me ubico. Para poner un punto, tomo la medida de aquí hasta donde me da, de aquí hasta donde me da, y aquí yo trazo mi punto. X y Y. Pero él no lo sabe, y dice que sí lo hace. Acá se ve donde realizan los trazos. Hicieron esta pieza. Y bueno, están viendo creo que la magnitud de esta pieza. Esta pieza iba para Costa Rica, es un repuesto de una empresa cementera de Costa Rica. Si logran ver, aquí está la altura del chico, del trabajador. Así que pues, se podrán imaginar la pieza, el tamaño de la pieza. El error no debe ser mayor a 3 milímetros. Precisión, o sea, enorme. Yo a veces hago un trazo en la libreta y me sale más error que a ellos en estas piezas. Revisé otra práctica también.
en ese momento estaban realizando una tolva, que es prácticamente donde se llevó el trabajo de investigación. Pasa lo mismo, le entregan al pailero un plano, de este plano él realiza la plantilla, de la plantilla realiza un prototipo, y ya del prototipo, entonces sí ya, ¿qué es lo que hacen para hacer eso? Obtienen estas medidas y lo multiplican por un factor que les dé las medidas originales de la tolva. Pero parten de aquí. Existe un proceso muy interesante en esta práctica, que fue lo que nos llamó la atención, es el proceso de filtrado. Si nos damos cuenta, esta tolva que tenemos aquí es como si estuviéramos viendo la tolva de frente, ¿verdad? No sé si podamos tener esa apreciación. La tolva es esta. Entonces esto es como si estuviéramos viendo la tolva de acá de frente. Aquí nosotros podemos distinguir entre distancias reales, que son estas, porque si yo estoy viendo la tolva, esto, lo que yo estoy viendo sí me está diciendo la distancia real de la tolva. Esta también, pero esta si yo la estoy viendo así de frente, no, lo que estoy viendo no es la distancia real. Entonces ellos utilizan un proceso que se llama el proceso de filtrado, y utilizan el compás nada más. Toman esta distancia, en este caso, por ejemplo aquí, la distancia BF, la toman con el compás y la ponen aquí, la transportan. Lo que es N es la altura que dice el plano, la altura real que va a tener la tolva. Entonces le están dando N, él pone B. Lo sorprendente es que la resultante es la distancia exacta que se pone en la plantilla. O sea, le dan A, le dan B y sale C. ¿Qué tal? ¿Verdad? Ok. No nos centramos ahí. Entonces esa es una parte nada más para explicarles el proceso. Obvio, se filtra esta línea y se filtra esta. Por eso las dos representaciones. Y aquí está cómo se realiza el proceso de filtrado, que es lo que expliqué anteriormente. Con esa técnica se puede hacer un listado de figuras poliédricas como las que tenemos aquí, de manera muy sencilla y práctica. O sea, simplemente con el uso de regla y compás. Y lo obtenemos con las medidas precisas. Nosotros decidimos trabajar nada más con esta, pero todas salen con la misma técnica. ¿Qué fue lo que se realizó? Primero se trabajó en la Escuela Secundaria Técnica número 1, la que está en Himno Nacional. Se trabajó con 15 estudiantes de tercer grado de los grupos A, B, C, D, E y F. El director nos decía que si queríamos a los más inteligentes, cuando dijimos que íbamos a hacer un trabajo de investigación de matemáticas, dijo, ¿quieres a los más buenillos? Le dijimos, no, ustedes proporcionen a los alumnos que quieran trabajar. Nos proporcionaron alumnos de estos grupos. La escuela se hizo una revisión en qué posición estaba ocupando. Ocupa un lugar 257 de 1473 a nivel estado. En su categoría está como de panzas. Entonces la aplicación de la situación didáctica, en este caso didáctica, perdón, y es de situación variacional, se realizó los días 12, 13, 14 de julio del año pasado. ¿Qué fue lo primero que se hizo? Pues no contento con el estudio que se hizo de la revisión de los libros, el tratamiento que se hizo de los libros, fuimos y tomamos una actividad de libro y fuimos e hicimos un cuestionario que nos diera más información y se aplicó a los chicos de la escuela. Los resultados fueron los siguientes. Primero, dificultades para identificar el triángulo rectángulo. O sea, no lo identifican, tienen dificultades para identificar. Aquí sucedió un caso extraño. Solo 3 estudiantes pudieron identificar correctamente el triángulo rectángulo, pero no identifican quién es A, quién es B y quién es C. El libro te está diciendo A es un cateto, B es el otro cateto y C es la hipotenusa. Por ende la hipotenusa debe ser mayor. Y aquí nos damos cuenta que estos chiquillos, por ejemplo, el primero le puso el valor máximo a A, este le puso a B 2.1, acá igual a B, ¿verdad? Entonces identificaron correctamente los triángulos rectángulos, pero no identifican A, B y C. Dificultades para hacer A cuadrada más B cuadrada, por consiguiente A cuadrada más B cuadrada. O sea, no pueden hacer A cuadrada por separado ni B cuadrada. Puse este asterisco aquí para acordarme de algo que pasó en todos los chiquillos. Hacen A cuadrada más B cuadrada y todavía esto lo quieren elevar al cuadrado. No sé por qué, ya no investigamos, pero todos hacían lo mismo. O sea, A cuadrada más B cuadrada y decían, profesor, y esto lo hago y todavía lo elevo al cuadrado.
Y es algo que sí nos llamó la atención. Y por ende nos decían que no existía relación en A cuadrada, B cuadrada y C cuadrada. Los resultados, algunos estudiantes superan la fórmula, como les decíamos en el principio, pero desconocen la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo. ¿A qué relación nos estamos refiriendo? A esto. Los estudiantes no advierten que si nosotros modificamos un lado del triángulo rectángulo, automáticamente el otro se modifica. En este igual, modificamos la altura, ellos no ven que el otro lado se está modificando. Por ende, lo que es el teorema de Pitágoras, pues no lo relacionan así. O sea, lo ven como meramente operatividad matemática, o números y los operan. Ahí sí, eso sí lo pueden decir. Entonces hicimos una intervención con la situación variacional que diseñamos. Llegamos con los estudiantes un día después. Se hizo una presentación en PowerPoint. En esta presentación de PowerPoint se les daba la importancia, se les daba a entender lo que era la pailería. Prácticamente se les hacía tomar el papel a los estudiantes de pailero, ¿verdad? Entonces ya cuando se hizo la presentación, empezamos con la construcción de un atol. Se les entregó el material, la regla y el compás, tal cual la técnica que hace un pailero. Entonces se realizó la construcción de la plantilla. Para esto se les dijo a los estudiantes que había llegado un cliente que quería una tolva, pero no nos había dado las medidas, él nada más nos dio las características de la tolva. Pero como lo que nos da el plano son las medidas finales, pues nosotros podemos hacer la tolva con el plano, con las características que nos dio. Entonces se realizó la primera tolva. Cuando ya realizaron la tolva, se le pide a los estudiantes que si podemos obtener las medidas del prototipo, de la figurita chiquita que salió. Entonces los estudiantes empiezan a obtener las medidas de la tolva. Nos dan los lados, la diagonal de la boca, las aristas. Pero como pueden observar aquí, le tomé la foto a la chica, hay más fotos, más evidencia de esto. Ellos querían sacar la altura de la tolva, pero estaban utilizando un método incorrecto para medirla. No está mal, simplemente es incorrecto. Muchos lo tomaban por fuera, lo tomaban por dentro. Entonces les dijimos que no era necesario que tuvieran la altura, que así lo podíamos trabajar. Entonces le dijimos a los estudiantes qué cantidad de arroz podía contener esta tolva, y ellos lo midieron y dijeron: aquí está la cantidad de arroz que puede contener esta tolva. Cuando ellos estaban tratando de sacar la altura, un alumno llegó a esto, dijo: es que si yo trazo una perpendicular a la diagonal, pues puedo obtener la altura si conozco este dato y conozco la diagonal de la arista. Le dije: perfecto. Entonces, ¿qué se te formó? Dice: no, pues se me formó un triángulo rectángulo. Y ya habían identificado ese triángulo, la cantidad de arroz que podía contener la tolva. Entonces les dijimos: ¿qué pasa si el cliente quiere una tolva que contenga el doble de contenido? Y estuvieron discutiendo que el doble de medidas, y que esto y que el otro. Le dije: bueno, pues realícenlo. Pues ustedes dicen que el doble del contenido cabe en una tolva con la doble medida, realícenlo. Y realizaron una segunda tolva. Por ende, este proceso ya se hizo muy fácil. Identificaron el triángulo rectángulo. Y ya. Entonces les dije que todo esto lo hicimos en trazo, como lo haría un pailero. Le dije: ¿qué pasa si queremos que una tolva contenga el triple de contenido? Dicen: pues ya no es necesario hacerla, profesor. ¿Por qué? Porque pues es el triple de las medidas, porque ya comprobamos que en el otro efectivamente calculamos que ese contenido de la primera tolva lo podía contener la segunda tolva 2 veces. Entonces la tercera ya no la hicieron, nosotros ya la llevábamos ya construida, y solamente verificaron las medidas y otra vez identificaron el triángulo rectángulo. Se le pidió a los estudiantes entonces que en esta tabla registraran lo que había pasado. Entonces vaciaron los datos. Y un chiquillo dice: oiga, profesor, ¿y la altura? Le digo: bueno, la altura no la conocemos, pero entonces, ¿qué creen ustedes que pueda pasar con la altura? Dice: bueno, si nos damos cuenta, de este lado sigue como un patrón, se está comportando. Este lado se está comportando igual. Por lo tanto, la altura debería tener el mismo comportamiento.
Les dije, correcto, entonces vayan y tomen la medida real de la tolva y pónganla aquí, calcúlenla y vean si cumple. Y efectivamente, cumplió. No con eso les pedimos que de manera gráfica nos representaran los 3 triángulos rectángulos para ver si se estaba comportando de la misma manera. Y efectivamente aquí el chiquillo pues nos pone que 30, 60, 90, 120, 150, 180, nada más estaba doblando las cantidades y ya lo tenía. Aquí están los otros resultados de los que obtuvimos de esa primera práctica. Entonces en esta parte de actividad nos dimos cuenta que los estudiantes utilizaron estrategias como la predicción y la comparación, porque estuvieron comparando y en su momento predijeron el comportamiento de la altura. Se hizo una tercera fase, que es la fase de experimentación. En esto se le proporcionó a los alumnos 3 tolvas con una característica. Las tolvas tenían la misma altura, pero diferente inclinación. Aquí lo que se le pedía a los chicos, yo les decía que necesitamos que llegue un tráiler a descargar esta tolva. Esta tolva está llena de maíz, de arroz, de frijol. Entonces, pues ustedes saben que a la gente, a los traileros, pues se les paga por flete y por tiempo. Entonces un trailero tiene que llegar a estacionarse, pegar la caja, y esto se tiene que vaciar rápido. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál se vaciaría más rápido de estas 3 tolvas? Entonces, un chiquillo dijo, pues bien fácil, profesor. Es la que está más paradita. Entonces le dije, ok, vamos a hacerlo. Les proporcionamos la tolva, les proporcionamos el material, el arroz, experimentaron y ¡pum! Pasó esto. El arroz no salió, se atoró. Entonces dicen, ¿por qué, profe? Si este es lo que está más inclinado. Dicen, entonces esta no es. Digo, ¿entonces cuál es? No, pues entonces la que está más abierta. Y nos fuimos al caso 3, que era donde la tolva estaba más abierta. Y resulta que la tolva no se vació por completo. Quedaba arroz en las paredes de la tolva por la inclinación que tenía. Entonces, ellos en ese momento pues estaban pensando, discutían, se les miraban sus manos, que hacían esto, discutían entre ellos. Esto no fue de forma seguida, sino se les daba un tiempo para que ellos reflexionaran sobre el cambio, analizaran. Entonces se les miraba las expresiones que ellos hacían, hasta que dijeron, no, pues entonces va a ser esta, profesor. Y efectivamente, pusieron el arroz, la sustancia granulada en la tolva, lo pusieron, se vació completamente. Para esto ellos estuvieron tomando el tiempo, que nosotros lo consideramos como una estrategia variacional de estimación. Y con esto sí se vació. Entonces yo les hice una pregunta al final, le digo, disculpen, entonces ¿qué pasa con el triángulo rectángulo interno que está dentro de la tolva? Y entonces, como estaban analizando las inclinaciones de la tolva y ese triángulo rectángulo, ellos dijeron que el triángulo rectángulo se modificaba. Si yo modificaba un lado de la tolva, si le dijéramos que modificamos A, entonces también se modificaba otro lado. No precisaban cuál, porque ellos daban su respuesta en términos de vaciado y de gravedad. O sea, no decían, varió A, varió B, no. Ellos decían, es que inclinó este lado porque se vació más rápido, se vació menos rápido. Entonces, esa es una de sus respuestas que pusieron los chicos. ¿Cómo se explica este aprendizaje desde la epistemología? Pues con esta situación variacional, los estudiantes utilizaron estrategias variacionales para resolver las diferentes actividades presentadas, la 2 y la 3. Los estudiantes cuando predijeron el comportamiento de la altura, compararon cuando estuvieron comparando las tolvas, la 1, la 2 y la 3. Estuvieron estimando cuando tomaron los tiempos de vaciado de cada uno de las tolvas. Todo esto quedó registrado mediante argumentos, frases, dibujos, esquemas, apuntes, conclusiones. ¿Por qué le damos relevancia a esto? Porque en un artículo que se revisó de Caballero 2011, él considera esto como argumentos válidos para el estudiante, considera que con esto el estudio es evidencia para decir que el alumno está resignificando el concepto. Entonces, nos pusimos a hacer un análisis. ¿Qué pasó? Cuando el estudiante estaba viendo las inclinaciones de las tolvas, él estaba realizando al mismo tiempo también esto. Variaba con la inclinación, variaba lo que nosotros en este caso sería la base si lo viéramos del otro lado,
variaba cada uno de los lados. Nosotros pusimos 1, 2 y 3, porque nosotros consideramos lo local a cada una de las inclinaciones del atol, y lo global al vaciado, porque es un solo vaciado el que se anda buscando a partir de diferentes casos locales. Entonces, prácticamente, ¿qué sucedió? El estudiante vimos que en el estudiante existe una relación dialéctica entre lo global y lo local. O sea, el estar buscando la inclinación de la tolva adecuada y el vaciado hace que la RP se vuelva relevante, hace que él identifique que si modifica un lado del triángulo rectángulo, el otro se modifique. Lo local, como lo dije anteriormente, es la inclinación de cada una de las tolvas. Aquí se utilizó la estrategia de predicción y comparación. En lo global, pues en la estrategia de estimación. Llegamos a las siguientes conclusiones: que mediante una clase tradicional los estudiantes no comprenden la ERP. La situación variacional en el contexto de las tolvas permitió una resignificación de la relación pitagórica, de la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo, puesto que motiva el uso de estrategias variacionales como predicción, estimación y comparación. Por otro lado, la elaboración de la situación variacional se consideran las dimensiones social, cultural, didáctica y epistemológica señaladas en la teoría de la epistemología. Y también nos dimos cuenta que la situación variacional diseñada que se trabajó en esta investigación, pues se puede aplicar para cualquiera de estas. El mismo trabajo para que resignificara el estudiante la relación de la relación de los lados de un triángulo rectángulo se puede utilizar con cualquiera de estas. Y sería todo. Pues gracias, Marcelino. Vamos a dar voz ahora a nuestros colegas para que interroguen y salgan de dudas. Si nos hace favor, doctor Cantoral, por favor. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Marcelino, por la presentación. Y primero un comentario. Encuentro el trabajo muy interesante por varios motivos. El primero es por el cuidado que tuviste de entender la realidad concreta. Eso es difícil en general, porque es difícil llegar, porque es difícil que te expliquen, pero lograste entrar a un mundo y aprender de ellos. Eso es muy importante para hacer una investigación. El segundo, porque estás anclando tu trabajo no a un análisis de observación y narrativas, sino estás intentando darle una racionalidad con algún sustento. Y el tercero, por el tipo de resultados que tienes. Son las tres que veo. Y eso me parece un buen logro. Y más siendo pues un trabajo de licenciatura. Ahora, tengo algunas preguntas muy concretas. Primero, es más bien escolar. Originalmente el teorema de Pitágoras en la geometría griega en verdad no es numérico, sino habla de una relación de figuras. O sea, un cuadrado sobre un lado, con otro cuadrado sobre otro cuadrado realmente, ¿no? Sí. Y en los libros de texto parece solo, como dijiste en la presentación, como un algoritmo, ¿no? C cuadrado igual a cuadrado mayor a ¿qué tanto consideras tú que en la escuela se pierde? Es una pregunta sobre escuela, al no darle sentido original al teorema, que es una relación entre figuras más que una relación entre números. ¿Qué dirías? Pues se pierde bastante, prácticamente, pues como lo mencionamos en el trabajo. Eso conlleva que el estudiante no encuentre la relación del teorema, la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo. Nosotros, por ejemplo, lo que proponemos en el trabajo de investigación es que primero se enseñe esa relación gráfica de los cuadrados que están, para que el alumno, cuando trabaje con A cuadrada más B cuadrada y C cuadrada, pueda advertir el cambio. O sea, si él dice, ok, ahora no vas a buscar A, porque siempre se busca C cuadrada, ¿verdad? En teoría. Entonces, ¿qué pasa si ahora busco A? Entonces ya sabe qué puede pasar en lo gráfico. No sé si me explico. O sea,
se pierde bastante. O sea, prácticamente yo pienso que se pierde la esencia, lo que señala el teorema. Porque digamos en la matemática griega lo que hay es una prueba geométrica, ¿no? Sí. Y lo que hay en la escuela es una prueba numérica. Operativa. Pero además no es una prueba, sino es como una ilustración. Sí, es una ilustración y como lo mencionamos en el trabajo de investigación, apoyado en casos particulares. Por ejemplo, toman 3, 4 y a partir de ahí ya generalizan. Entonces, sí, pero ¿qué me dice eso? Yo ignoro el origen de esa relación, de esa terna, pero aparece en todos lados. En todos lados. De hecho, la consideran como una terna pitagórica, ¿no? Sí. Usted no la va a encontrar es claramente simple, ¿no? Pero su origen no sé si es egipcio o de dónde, Sí, no lo sé, en verdad. ¿Tú sabes? De hecho, esa terna es conocida como una terna primitiva porque se encuentra en todos los casos, incluso no sé si llamarlos civilizaciones, en sociedades ajenas. Se encuentra en 3, 4, 5, tanto acá como acá. Entonces, como mencioné en el trabajo, como se mencionó en el trabajo de investigación, los primeros datos que se tienen son 1600 a.C. y es en Babilonia. Entonces, si quisiéramos ponerle como un inicio, yo creo que sería ahí, pero no, tampoco estoy seguro cuándo sería. ¿Y por qué? De hecho, es un ejemplo que aparece en casi todos los libros de texto, incluso la manejan como una terna pitagórica primitiva. Ahora ya un conjunto de preguntas sobre la pailería. Esto fue un poco entender. Sí. Ahora, en la pailería, ¿qué instrumentos son los que utilizan? Prácticamente utilizan un compás, pero no sé si podamos... ¿Es compás pequeñito? No, es una varilla con un tornillo soldado en una esquina, y en la otra parte es una varilla larga. O sea, ellos mismos diseñan el compás. O sea, es una varilla, según ellos lo diseñan, según la pieza que vayan a trabajar. En un extremo le sueltan un clavo y del otro lado ponen un anillito que se puede mover y se aprieta con un tornillo. Entonces, prácticamente ese es el compás. Para ellos, para trazar líneas rectas, utilizan una regla no graduada, prácticamente es un tramo de fierro y esas son sus reglas. Las herramientas principales que utiliza el pailero es regla y compás, pero muy, muy rudimentarios. No son los que utilizamos en la escuela. Y el flexómetro. Claro. ¿Y el compás es fijo o es como el griego que se cierra? No, le digo, nada más se puede mover una sola parte. Uno está fijo y se fija acá. Entonces ellos lo que hacen es, donde está soldado, se apoyan, y el otro pelero, si se da cuenta en la imagen salían dos, siempre trabajan de dos, porque uno es el que fija y el otro es el que gira, porque a veces se ponen así, sí, algo que me llamó la atención en el hormil, en la primera pieza que mostré, es porque en una parte hay dos curvas, hacen un corte con dos curvas. Esas curvas, ¿cómo las trazaron? Son segmentos de curva, unas curvas. Entonces le digo, fue una de las preguntas que hizo, y es, ¿estas cómo se trazan? Dice, aquí tengo que trazar un punto donde yo me voy a apoyar, pero ese punto está fuera de la pieza. Entonces, si esta es la pieza, ellos, no sé cómo hacen, toman una pieza, la ponen hasta acá, se apoyan aquí y ahora sí giran y trazan el segmentito de recta. Sí, utilizan materiales muy rudimentarios. Pero es curioso porque es lo mismo que usaban los griegos, ¿no? Sí, o sea, de hecho lo que nos pudimos constatar, tomamos el de la tolva. ¿Por qué van a decir por qué la tolva? Si hay más prácticas y a lo mejor más divertidas. Porque encontramos que la tolva es una práctica institucionalizada desde años muy atrás. Y el uso que se le daba era, en las tolvas eran de madera y le echaban, creo que era la uva, y con los pies aplanaban y por el orificio salía el juguito con el que hacían el vino. Y eran tolvas de madera, muchos años atrás, muchos años, pero ya no nos quisimos meter con esa parte histórica porque se hubiera extendido mucho la tesis. No, solo pensando. Sí. En general el tipo de construcción que son muy viejas, por ejemplo esta, la tolva o cuando se siembra, le dan un surco, le dan una distancia, tienen en común algo que es cuidar proporcionalidad.
de alguna manera. O sea, cuando hacen el plano, acá, el tamaño de la obra es mucho más grande que el plano. Sí. ¿no? Entonces tienen que tener sistemas en donde la proporción entra en juego. Sí. Pasar de 2D a 3D. Yo creo que la parte compleja ahí, o sea, matemáticamente hablando, si uno lo quisiera probar matemáticamente, debe ser muy interesante, Sí. mucho detalle, Sí. poder pasar de una a otra. Ellos tienen la forma del conocimiento que es típicamente cultural, que uno sabe que es cierto si después de miles de años sabes que es cierto, aunque no tengas una prueba. O sea, es válido hacerlo así. Lo que no tendrías es, desde el punto de vista lógico, un resultado de verdad. O sea, no es una demostración. Exactamente. Pero la humanidad sí construye. Es decir, los anteriores nos enseñan lo que sí funcionaba y nosotros lo continuamos y lo mejoramos. Y si lo repites muchas veces, lo que tienes es una práctica socialmente compartida en un gremio, ¿no? Y la tercer tipo de preguntas que te haré son más sobre la teoría. Una vez que ya hice esto, que ya encontré prácticas que son socialmente compartidas, el resto que uno tiene es cómo usarlas en una enseñanza. Una pregunta trivial, pero creo que es poco importante, es: no todo el mundo va a ser pailero, ¿no? Pero eso es trivial. Y nadie está diciendo que vayan a ser paileros. Estamos diciendo que hay una forma de pensamiento. ¿Cómo crees tú que eso quedaría expresado a nivel de la escuela, no en una asignatura, sino a lo largo de asignaturas? Es decir, si tuviera que hacer una dosificación de las acciones que tuviste para lograr una práctica totalmente compartida, yo diría: aparece la descomposición y la reconfiguración geométrica, aparece la proporción, la escala, aparece la estimación, comparación, estimación, y todas esas son hoy día aprendizajes esperados. O sea, en los modelos educativos ya están esos aprendizajes esperados. ¿Tú cómo harías para lograr que esa idea se presentara a lo largo de toda la educación, no solo en un ciclo? Lo pongo más simple: ¿qué enseñarías en primaria? ¿Qué en preescolar? ¿Qué en secundaria? Y luego, ¿qué seguirían en bachillerato y los que sigan estudiando universidad? Pues lo hemos pensado también. Prácticamente nosotros haríamos lo que se hace en la historia, o sea, lo que se ha hecho en la historia del mismo concepto. O sea, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en la escuela ahorita es enseñar el objeto acabado. Parece que hacemos al revés las cosas, hombre. Sí. No sé si me explico. Entonces, mi punto de vista sería ese, o sea, enseñar, tratar de enseñar, es un trabajo muy difícil, muy difícil, pero tratar de enseñar como fueron surgiendo los conceptos, como dieron origen. Yo siento que ya el concepto es una generalización, ya lo último, y es lo que se enseña. Pero no nació así, o sea, no llegó alguien y dijo A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Antes de eso hubo muchas cosas. Entonces, mi punto mi opinión sería esa, mi respuesta sería esa: enseñar como el concepto ha sido corrido. Por eso desde el inicio de la práctica se dice: hay que considerar la historia del concepto a ser enseñado en la matemática escolar. Hoy día que se está pasando ya al terreno real, un problema que se tiene es que un profesor, digamos, normal, habitual, típico, cuando uno le pide que haga diseños basados en los contextos, en general busca problemas de libro, problemas verbales, que desafortunadamente no son en contextos, son contextos simulados, ¿no? Ficticio. Y aquí tendrías un ejemplo de contexto real. Y si un profesor puede ver ejemplos de diseños basados en contextos reales, seguramente tendría mucha más información para él mismo hacer diseños sobre lo que entiende. Exactamente. Sí, de hecho este diseño, o sea, se tomó aquí en pailería porque fue lo que encontramos, pero este mismo diseño tal cual se puede aplicar en otra zona, es la ventaja. Claro. A lo mejor allá no existe una tolva, pero puede existir otra cosa parecida, podemos aplicarlo. Sí, esto sirve mucho para eso. Ya después de ahí que nosotros empezamos a trabajar con un caso concreto, como fue la tolva base cuadrada, después vimos que cumplía para una tolva base cuadrada no centrada. Centrada es la que trabajamos porque la boquita está en el mero centro, pero también cumplía
como una boca circular, o sea, la misma práctica se puede, perdón, el mismo diseño de situación variacional se puede implementar, y no necesariamente como pailero, a lo mejor allá voy a hacer otra cosa, pero la esencia es la misma. Sí, lo creo. El paso que yo veo en el diseño de ellos, que me impresiona, en verdad me impresiona, es el de 2D a 3D. Él le va. Perdón, lo interrumpo porque es algo que él quería comentar al principio. Y está grabado, el doctor Nehemías lo observó, cuando le entregan al pailero el plano, perdón que tome, él lo ve, lo pone y empieza a hacer esto. Me imagino. Él ya lo vio, él ya se lo imaginó. Él ya lo vio. Y yo me le quedaba viendo así de que y él ya sabía lo que tenía que hacer. Es obvio, o sea, el pailero, es cosa extraña, el pailero que me asesoró era el más joven de los paileros, tenía 32 años de experiencia ya en pailería. Una de las preguntas fue... Son grandes todos. Pues él entró de 16 años, que le gusta que tendría 48 años el año pasado. Entonces mi primera pregunta fue, ¿quién te enseñó? Y él dijo, aquí aprendemos, aquí viendo, practicando. Y entonces yo de primero dije, esto es algo muy complicado. Créanme que cuando estuve ahí, viví con ellos, llega un momento en que uno lo hace suyo sin saber. Ya cuando acordé, yo ya estaba cortando, ya estaba trazando, llegaba y le decía al doctor Nehemías lo que a mí me había pasado, y llegué y le enseñé a él. O sea, sí, está muy interesante. En ese momento hicieron un cono, trazaron un cono, llegué con el doctor Nehemías, le dije, ya se hacer un cono. Dijo, ¿cómo? Yo estuve haciendo un cono con integrales, dije, no sé qué. Le dije, toma el compás, nada más tras una. Le digo, dóblelo. Lo dobló y dijo, no manches. Es una técnica muy sencilla, ojalá tenga la oportunidad de leer la tesis, hacerla, es muy sencillo. Así es porque se explica el trabajo de investigación, pero es muy sencillo, cuando lo tienen ya dominado pues ellos, es algo muy sencillo. Y de hecho el método no es, si lo ves con cuidado, no nos es del todo lejano, más bien se alejó de la escuela, pero el método maestro-aprendiz es típico en los oficios, pero también en las profesiones con dimensión técnica. O sea, el médico que aprende a operar, y en la ciencia también se usa. O sea, en Simvestab se usa mucho la frase dicha por un fundador, el doctor Rosenbluth, que la única forma de aprender a investigar es investigar. O sea, no hay otra manera. Y es un poco así. Y yo creo que esto se animaría a que piense cómo publicarlo. También darle esta otra parte de poder mostrar cómo los diseños son complejos, cómo su matematización es más compleja. O sea que el saber cultural puede desarrollar cosas bien sofisticadas, aunque no tenga el simbolismo que usaríamos hoy en matemática más profesional o en ingeniería más profesional. Yo es ahí donde veo una contribución importante, que aunque no se planteó de origen, va a ayudar al desarrollo profesional docente al nivel del diseño de actividades de aprendizaje. Y por lo mismo, sería muy bueno decir cómo se hacen secuencias, cómo se estratifica la dificultad, en lugar de solo la labor completa. Pero eso será un tema para posterior. Por mi parte es todo. Muchas gracias, Marcelina. Doctor Migueras, por favor. Okay. Pues bueno, yo tengo que felicitarte. Pero nada más un poquito. Es decir, y te digo un poquito porque espero mucho más. Gracias. Sí creo que tienes que llevar esto más allá y tienes que ser capaz de abstraer, que es un poco lo que te está pidiendo el doctor, abstraer la parte pedagógica de esta experiencia para que sea transferible y utilizable por otros que enseñen matemáticas en distintos niveles, ¿no? Y te lo digo para que lo empieces a pensar, es decir, tienes que abstraer y bajar a una argumentación pedagógica la experiencia que tuviste. Es como tarea. La otra cosa que quería preguntarte
yo supongo que ya lo has trabajado, tiene que ver con cómo tú, no el doctor, tú, cómo conceptúas la noción de práctica social, 1. Y 2, cómo la aplicas a la enseñanza dentro de la institución, pero no solo en la matemática. Te lo pregunto para que me contestes en el sentido de poder asociar la matemática con otras cosas o otros conocimientos que ocurren en la escuela. Pues mi concepción de práctica social es aquella que ocurre dentro de una comunidad, es aquello que como que se puede realizar en conjunto, aprender pues uno de los demás. O sea, práctica social así es como yo lo concibo. Entonces, pues prácticamente así es como aprendemos, o sea, a hablar, aprendemos en nuestro mundito, hablar incluso nos pega el acento de la familia. Entonces, así es como yo lo concibo. Es difícil llevarla al aula, pero sin embargo, una vez que se logra ese paso de llevar lo que uno pretende al aula, pues es muy significativo, ¿verdad? Entonces, le digo, esa es mi forma de concebir la práctica social. Aquello que surge dentro de una comunidad. Porque al fin de cuentas, aquella comunidad que parece de paileros ajena, está inmersa dentro de la comunidad de nosotros como sociedad. No sé si me explico. Somos parte de ella, aunque pareciera que somos ajenos a ellos. Ok. Ahora, ¿cómo utilizas tu trabajo, tu aportación, para llevarlo a la enseñanza dentro de la institución? ¿Cómo se lo vas a platicar a otros maestros? ¿Cómo les vas a decir que logren la estrategia variacional? ¿Cómo vas a lograr que entiendan cómo van a llevar a los estudiantes a predecir, a comparar, etc.? Sí. Pues prácticamente yo pienso que se los pasaría de forma muy natural. Pues es algo por lo que yo pasé. Sí les diría que es un trabajo complicado, pero sin embargo, ya cuando está uno ahí, eso sí, tiene que haber mucha iniciativa por parte del que lo quiere realizar. Si el que lo quiere realizar es sencillo, va a ser algo muy sencillo. Pero si lo hacen porque alguien se lo está poniendo es muy complicado. Simplemente es que como que no existe, lo que sucedió en este trabajo de investigación fue algo muy natural, o sea, nosotros no nos restringimos a la socio. De hecho, el marco teórico de la socioepistemología fue algo que se tomó muy después de la práctica. Nosotros primero fuimos a la práctica y después vimos que el marco teórico encajó solito. Entonces yo sería primero así, o sea, primero analiza lo que vas a trabajar y ya después lo complementa uno con el marco. Esa sería mi forma de decirles cómo trabajar este tipo de situaciones variacionales. La situación debe de involucrar, debe de contener pues cosas del quehacer social, cosas del mundo de nosotros, no cosas ficticias. Cuando empezamos a hacer ese trabajo de investigación, ¿por qué caímos a la relación pitagórica del teorema de Pitágoras? Porque yo en ese momento estaba trabajando en una institución y estaba dando el tema del teorema de Tales y el teorema de Pitágoras. Justo que se estaba viendo y vi los ejemplos que ponían. O sea, a uno le decían que cómo podían calcular la sombra de un pino si el balón estaba a cierta distancia y el sol estaba acá. A ese nivel los estudiantes ya saben que el sol se mueve. Entonces son ejemplos muy ficticios, o sea, ponen ejemplos muy extraños. Hay unos que son muy buenos, no todo es malo. Hay unos ejemplos que son muy buenos, pero le digo, pues partir de allí, o sea, llevar cosas al aula reales, cosas que uno experimenta. En este caso llevamos al aula de clases lo del trabajo de pailería, pero yo considero que a lo mejor todavía pudiera ser algo más cercano al estudiante, como lo mostraba el doctor en la mañana en la plática. Si a alguien le gusta lo de las motos, pues las motos, si alguien juega al fútbol, porque la matemática realmente está presente en todas partes. Uno es el que no la quiere ver. Ok, y una otra ya. Hace un rato mencionaste que considerabas, y lo dices en tu trabajo también, que considerabas necesario que la matemática se enseñara siguiendo el proceso histórico que la humanidad ha transitado para llegar a generar el conocimiento acabado. Eso es muy piagetiano. Piaget, de hecho, es el que lo plantea muy al principio, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a convencer a tus maestros de la Facultad de Ciencias de que no pueden enseñar solamente conocimiento acabado,
sino que tienen que transitar por la historia del concepto. ¿Cómo los vas a convencer? Sé que ya te vas, pero puedes regresar. Sí, es algo realmente complejo, porque este trabajo y otros que se han hecho ya han comprobado que sí se puede trabajar de esta manera. Una cosa de demostrarles, pues, es decir, vamos viendo los resultados que hemos obtenido. O sea, aún a este nivel hay índices de reprobaciones muy altas en materias de matemáticas, de cálculos vectoriales, cálculo integral, derivada, álgebra. Entonces yo creo que a partir de ahí, entonces, si empezamos a mostrar ejemplos como ese tipo de situaciones, no o sea, otros, porque existen trabajos muy buenos, y poder ver, o sea, no cerrarnos a nuestro mundo de yo lo enseño así, soy así, y así no funciona. Sí funciona, o sea, hay muchas veces que puede aprender uno así, pero pues yo digo que a partir de mostrar trabajos, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Y vamos comparando. Y a partir de ahí poder llegar a decir, esto sí funcionó. Puede funcionar por un tiempo, puede funcionar por un tiempo, por toda la vida, no sabemos. Pero yo pienso que una forma sería esa, o sea, comparando los resultados es un tema más complejo, de evaluación. Pero, y ya última, ya me callo. Quiero aprovechar para reconocer el trabajo de tu asesor. Sí. Y en el sentido de que en varias ocasiones conmigo se acercaron estudiantes de aquí de la facultad a proponer temas de la práctica social. Y no vi por dónde. Yo no vi por dónde. Me pareció una cosa muy complicada. Me pareció, yo creí que irrealizable, porque para mí era complicado. Y debo reconocer el trabajo de los asesores. Sí, pregúntele a ella también. Ok. Doctor, por favor. Él es el director, es algo. Okay. Pues te felicito mucho por la tesis. Me gustó mucho el trabajo que desarrollaste con los estudiantes. Y hay una pregunta, yo sé la respuesta, pero te la tengo que hacer. ¿Cuántos de los chicos con los que trabajaste dijeron, yo quiero ser pailero? Ninguno. Eso le pasa normalmente al profesor de matemáticas, ¿no? Llega, pone un ejemplo que él considera concreto, cotidiano, y dice, esto tiene aplicaciones prácticas, y no tiene nada que ver con los intereses de los estudiantes. Sin embargo, el ejemplo que tú llevaste al salón de clases me parece muy bonito, proviene de una práctica, de un oficio, me parece muy interesante, y no necesariamente tiene que coincidir con el interés de los estudiantes, pero sí mostrar el atractivo y la cercanía con cuestiones cotidianas, ¿no? Yo llevé dibujo técnico en la secundaria, para mí era una pesadilla, pero me recuerda mucho esta práctica de ver las caras de un objeto y después hacer la reconstrucción isométrica, etc. Y es un trabajo que, por ejemplo, el dibujante técnico a lo mejor no lo hace muy matemático, ¿no? También lo hace basado en la observación. Es a lo mejor un trabajo más formal que el peleo. Y la siguiente pregunta que probablemente está abierta porque está vinculada con los comentarios del doctor Cantoral y de la doctora Rita es ¿cómo se realiza esa práctica y cómo no ha sufrido trastornos desde los griegos hasta la época actual? Por ejemplo, ¿cómo se ha dado la comunicación a través de generaciones? ¿Cómo es que el pailero ha aprendido? ¿Cuál ha sido el tipo de comunicación que existe con sus predecesores, siendo aprendices? ¿Cómo aprenden de los demás? ¿Cómo descubren muchas ocasiones a base de prueba y error cuál es la forma correcta de hacerlo? Algo que nos cuesta mucho trabajo enseñarle a los estudiantes, que por ejemplo vamos a ver el tema de teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Sí? Hay estudiantes que a veces cuando revisas un examen que tiene que ver con trigonometría, por ejemplo, ¿no? Te dicen, no, profesor, es que me la puso mal. ¿Por qué me la puso mal? Hice esto basado en un conocimiento y es diferente al suyo, entonces por eso me dio otro resultado, ¿no? No, y en matemáticas sabemos que en algunas cosas hay diferentes procedimientos, ¿no? Pero que te pueden conducir al mismo resultado. Sí. El tailero lo sabe. Sí. Sabe que no puede cometer errores, ¿no? Entonces, te digo, la pregunta probablemente sea abierta, pero a mí me parece muy interesante tratar de
descubrir exactamente cómo se ha dado a lo largo de miles de años esta comunicación para que ellos lleguen a tener un conocimiento sofisticado sobre el tema. Sí. ¿Sí? Y entonces aquí es donde viene mi pregunta. ¿Cómo elegiste la pailería como tu tema de tesis? Y por lado, ¿no? Y una consecuencia de esta pregunta es, ¿qué otros problemas cotidianos encontraste que son de interés y que se pueden llevar también al aula? ¿De pailería? ¿No? O de otros temas. Ok. Por ejemplo, ¿cómo llegué a pailería? Es algo muy interesante. El doctor Noé, el profesor Noé, encarga en la materia de matemática en contexto. Dijo, tienen que ir a la industria y me van a traer todas las matemáticas que se ven en una industria. Entonces ahí vamos nosotros como estudiantes matemáticos 100% profesionales y sacamos todas las materias a simple vista. Entonces yo llegué y vi una tolva, vi un cilindro, vi un montón de cosas. Dije, no, bueno, pues aquí, para empezar, sólidos de revolución. Y bla, 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 bla. Entonces ya le traigo al doctor, le traigo toda la currícula, cómo capacitaría yo a un pailero. Les pongo y todo muy bien. Los ponemos y todo muy bien. Entonces, pasó el tiempo y me comunico con Juvenal Montoya. Él es el ingeniero de pailería al que me atendió. Le hice una pregunta. Le digo, oiga, disculpe, fuera que fui me faltó solamente hacerle una única pregunta. Le digo, ¿qué nivel de estudios tienen para contratar a su personal? ¿Qué nivel es el requisito para solicitar el personal? Nada más que sepa leer y escribir. Le dije, ¿cómo? Dijo, sí, de todos los que viste, todos los trabajos que tienen aquí, dijo, ninguno tiene primaria. Eso fue que me hiciera que regresara a pelear. No puede ser posible que hagan eso y no saber matemáticas. Y eso me pasó. Llegué el primer día, me presento con Gustavo, con el pelero. Y le digo, oye, disculpa, utilizas muchas matemáticas. Y así, entonces me di cuenta y dije, no, el doctor Nemías me dijo, ten mucho cuidado en mencionarles matemáticas. Sí. Entonces, esa fue la forma en cómo llegué a pelería. ¿Cómo caímos al tema? Pues es como todos, usted ha sido asesor y los que han sido asesores de tesis saben que empezamos con un embudo así y caímos. Queríamos hacer muchas cosas y caímos al vacío. O sea, cuando uno empieza el trabajo de tesis y que le gusta su trabajo de tesis, se quiere comer al mundo y quieres enseñar y demostrar que todo funcione. Y caímos algo muy simple. Entonces, ahí dentro de pailería existen muchos conceptos matemáticos, muchos conceptos, perpendicularidad, paralelismo, muchas cosas. Se podría decir que mis compañeros que estamos trabajando tesis en pailería y el doctor hemos descubierto una vetita que a lo mejor no se había analizado para todo lo que tiene que ver con aspectos geométricos, aspectos de geometría, darle utilidad a la geometría que vemos en clase a partir de constructos físicos como lo que son las tolvas. Una pregunta que me hago yo mismo: ¿qué fue lo que les llamó a los estudiantes la atención antes de que les dijeras que ibas a ser paileros? O sea, que íbamos a hacer una tolva. Respondiendo que usted me dijo, ¿quién te dijo que quería ser pailero? No, nadie. Pero ¿sabe qué fue lo importante? Que a lo mejor no lo van a hacer. Pero una chica dijo, ya sé cómo hacerle una vasija a mi perro para que coma. Entonces dije, la utilidad. A lo mejor nadie quiere ser pailero, pero le hay una utilidad. No sé si me explico, ¿no? Entonces eso ya, dije, bueno, entonces ya mínimo por ese lado. Aparte llevábamos una maqueta que estaba en la oficina del doctor Nemías, con todos los dibujitos, todas las figuras poliédricas estaban aquí, pues en 3D, ¿no? Y eso es verdaderamente fascinante, a mí me gusta mucho la geometría. Llegamos con nuestra maquetita al doctor Nemías y ya desde ahí ya lo teníamos. Profe, vamos a hacer esto, sí. Pues ¿qué horas empezamos? ¿Qué es? Algo que se me olvidó mencionar en la tesis es que a ellos nunca se les mencionó que estábamos viendo matemáticas. Nunca. Bueno, matemática escolar. Nunca se les dijo a ellos. Nunca, en ningún momento se les dijo, vamos a ver Pitágoras, vamos a hacer... Nunca. Se les llevó todo a partir de que teníamos una situación problema, como era en pailería, y a partir de ahí. ¿Podrías considerar que tu intento fue un acercamiento al aprendizaje basado en problemas?
No, ¿Cuál es la diferencia? es que esto más que nada es ser un aprendizaje basado en problema, bueno, es el término nuevo que eso es la situación variacional, es el diseño de una situación variacional, que sí involucra problemas, como lo dice acá, pero se resuelven a través de las estrategias variacionales como es predicción. O sea, eso sirve, eso se fundamenta, eso es un artículo muy padre, Caballero. Eso nos sirve a nosotros como evidencia de que en realidad el estudiante sí está observando ese cambio. Una pregunta ya. ¿Cómo sabe el pailero cuando se equivoca? Pues es una pregunta que no les hice, porque no lo vi. Pero supongo cuando interpreten algo o algún error, porque No embona. porque no embona, o sea, es que... Exacto. Digo, la matemática tiene una serie de construcciones Sí. que permiten hacer verificaciones, ¿no? ¿Cómo sabe el pailero? Porque tú decías, es que no saben matemáticas. Sí, Tal vez sí la saben, sí. y ellos no lo saben. Exactamente, es que ese es el punto. Entonces, si una de las estrategias operativas o dentro de la matemática operativa es la verificación, ¿cómo desarrolla el pailero esa estrategia de verificación para saber que se equivocó, ¿no? Pues de hecho yo creo que ya serían el error ya físico de la estructura, porque de hecho ellos, por ejemplo en el Oromil, en la figura de la cementera, esa la hicieron a partir del plano y en ningún momento embonó, o sea, en ningún momento dijeron, lo estamos midiendo, es una pieza que se iba a transportar en barco, iban a llegar y le iban a ensamblar. Yo pienso que en ese momento es cuando se dan cuenta de que hubo un error. Pero eso es lo interesante, o sea, porque existe muy poco error en ellos. De hecho, el error, te lo dicen, o sea, tengo mi flexómetro porque no me permiten más de 3 milímetros de error. Porque una de las cosas que más ansiedad siente el estudiante en las matemáticas es no encontrar el por qué el procedimiento que él llevó a cabo está equivocado. Y la razón es pues porque el maestro dice que estoy equivocado, ¿no? Y no hemos creado otro tipo de mecanismos para confrontarlo, a verificar sus procedimientos, como en el caso de lo que hace el pailero, ¿no? Decir, chile, ya armé algo y no embona, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo podríamos transportar eso al salón de clases? ¿Sí? O sea, ¿cómo podríamos, digo, de nuevo es una pregunta abierta, sí. ¿no? Pero esa parte me parece muy interesante, Sí. ¿no? Y hay que rescatarla justo de todos estos oficios y actividades cotidianas. ¿Sí? Bueno, pues nuevamente felicidades. Gracias, doctor. Muy bien, gracias. Doctor, Pues primero me gustaría agradecer la asistencia de todos, del doctor Ricardo Cantoral, doctor Flavio, Margarita, y pues me gustaría felicitarte por el trabajo que realizaste. Durante el tiempo que estuvimos trabajando, pues lo que me llamó mucho la atención es el empeño que pusiste, el interés que tuviste en realizar la investigación. Ibas más allá de las instrucciones o de la guía que yo proporcioné durante todo el trabajo. Y eso es precisamente lo que yo llamo que asumió el rol de investigador. Tengo la experiencia de haber dirigido una tesis de maestría antes de ingresar aquí a la UASLP, y bueno, la persona que ya había realizado tesis de licenciatura y pues no mostraba eso, ¿no? O sea, pocos son los alumnos que tienen ese interés por indagar, por investigar, por conocer las razones o explicar lo que ven. A mí me gustaría además preguntarte, una vez pasada la felicitación, ¿qué es lo que sigue de aquí? ¿Qué pretendes hacer? ¿Pretendes continuar con este trabajo? ¿Para dónde va Marcelino después de esta licenciatura, de esta experiencia? ¿No lo podemos dejar abierta? Nada. Bueno, primero que nada, me gusta mucho el aspecto geométrico. En la pelería se ve mucho lo que es la parte de geometría. Me gustaría ver mucho lo que me comentó el doctor Flavio, el por qué, o sea, por cómo les funciona a ellos, o sea, qué hay ahí, o sea, por qué hacen diferentes cosas, o sea, no solo hacen tolvas, o sea, hacen domos, hacen cosas que nosotros vemos en el aula de clases como integrales, como curvas, sólidos de revolución, hacen cosas
muy interesantes. Entonces, son prácticas diferentes dentro de una misma comunidad. Entonces, debe de existir algo entre todas las prácticas que las mantiene así. Entonces, hay que buscar, no sé, a lo mejor no existe, a lo mejor sí existe. Entonces se presta para un trabajo de investigación un poco más amplio, analizar, por ejemplo, me inicié nada más con la construcción de los tubos, no le seguí. Entonces otra compañera Dulce ya está trabajando el tema de los tubos. Otro se podría interesar por, no sé, por conos, y llegar a realizar un estudio, llegar a sistematizar todas las prácticas en una sola. Eso podría servir, pensando en grande, para generar esas prácticas, poderlas sistematizar y que eso en el ámbito educativo sirva para ver la geometría desde el punto de vista de prácticas. No sé si me explico. Eso es. Entonces, y lo que sigue después de aquí es intentar hacer el examen sin vestar, sin trabajo. Es lo que sigue. Excelente. Bueno, a mí nada más me gustaría aclarar este aspecto de las prácticas. Yo me declaro que todavía no soy un experto en la cuestión de la socioepistemología, pero algo que sí tengo muy claro es que las prácticas no son esas actividades que realizan las personas. O sea, la práctica social no es el corte, no es el trazo que está realizando, más bien la práctica social es aquello que norma la actividad, que va guiando o vaya, es la razón de ser, el por qué está haciendo tal cosa. En ese sentido, lo que dice Marcelino a mí me parece muy interesante, y como precisamente para extender este estudio a nivel de maestría, precisamente buscar esos puntos en común que tienen las distintas prácticas que viven ahí en la comunidad de Paileros. La normativa de la todos esos puntos en común. Por ejemplo, en unos videos que vi aparecía el tema de curvatura, un tema muy importante, cálculo diferencial sobre todo. Entonces me sorprendí mucho con la actividad, precisamente la actividad que señalaba él, que el pailero se salía del plano de trabajo, del metal, de la pieza metálica, se salía, empezaba a realizar trazos y se veía, visualizaba todo, casi o sea, desmaterializaba el asunto, la pieza metálica, y trabajaba solamente con curvas. A mí me parece muy interesante que ese punto que acabo de tomar. Bueno, pues felicidades, excelente trabajo. Gracias. Muy bien, pues si nos permite, les agradeceríamos que salieran un momento en lo que tomamos la... Ajá. A ver, Marcelino, ven por favor. ¿Sí? ¿Dónde me pongo? ¿El proyecto? Nada más digo que se puede apagar el proyecto. Bueno, le digo que no se vaya porque va a firmar. No, es que tengo que apagar el proyecto. Deja esa aquí, tiene que firmarla. Y ahorita te la doy. Tiene que firmar. La pluma bonita, te la doy. Se me devolvía para aquí tengo un pluma. Gracias. Haznos favor de firmar tus papeles. Recibió original, firma y fecha. ¿Así? Tu nombre, como dice abajo, y como quieres que aparezca en tu certificado. Tu nombre, tu firma y el número de acta que ahorita te lo digo. Yo creo que no. De hecho, ahora utilizo el framework que es Acta número 1, no sé, sobre todo para el tema de
pero los autores que ¿Tu firma para el certificado? Digo, para el título, perdón. Con razón, no lo encontraba. No sé si faltó. Ok, ahora sí. Nemias. Yo primero, ¿verdad? Sí, por favor. La propuesta no, sí, como alemán. Entonces, ¿así? Pero ¿Nada? ¿Cómo es la idea? ¿Usted me dice? sí, se basa en la lectura de la carta que la Marcelina y posteriormente se hace la 9 de marzo de 2018, señor Marcelino Alvarado García, presente. Tengo el gusto de comunicarle que el honorable jurado calificador del examen profesional que sustentó usted el día de hoy para obtener el título de licenciado en matemática educativa, después de deliberar, acordó declararlo aprobado por unanimidad de votos. Al mismo tiempo, aprovecho este comunicado para externarle la satisfacción de nuestra comunidad universitaria con motivo de su ingreso al campo profesional. Esperamos que a través de su formación académica y los valores cultivados durante su estancia le permitan corresponder a la misión de esta universidad, asociada con la formación de personas comprometidas en la generación, aplicación, promoción y difusión del conocimiento y la cultura. Finalmente, le expreso mi felicitación y deseo de un completo éxito en el ejercicio de su profesión y reiterarle el testimonio de mi consideración y aprecio. Descubrir lo creado es crear la ciencia. Dr. Daniel Ulises Campos Delgado, director de la facultad. Gracias. Quiero esa carta porque mientras sale tu título es tu comprobante de que ya acabaste. Muy bien, y procedemos a continuación a la toma de protesta. El jurado aquí reunido le ha considerado digno de recibir el título de licenciado en matemática educativa y únicamente queda exhortarlo para que norme su conducta profesional en estricto apego a la ética y en beneficio de los intereses económicos y sociales de México. Para honor de esta facultad, licenciado Marcelino Alvarado García, protesta usted bajo palabra de honor que ejercerá su profesión en los términos de la exhortación que este honorable jurado le ha hecho. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la universidad y la sociedad por lo demanden. Gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Vamos a usted. Tienes en las espaldas representar esta escuela y estos muchachos que están atrás de ti. Gracias. Así que bien. Gracias. Felicidades, Marcelino. Gracias. 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 ¿Las fotos de una vez? Sí, claro. ¿Sí? Le hice tus cosas y nos vamos. Gracias por haber asistido al examen. Aquí en la parte de afuera trajimos un pequeño refrigerio. Para todos los que sean gustosos, por favor tomen, que no se vaya a quedar.